procesal penal en tiempos de pandemia. Hoy nos acompañan los panelistas, el doctor César San Martín Castro, el doctor Gonzalo del Río Labarte, el magíster abogado Pedro Alba Monge, el magíster Renzo Vinelli y el magíster Alexander Sánchez. Muchísimas gracias a este panel por acompañarnos esta tarde y gracias a todos ustedes por su paciencia, porque poco a poco nos vamos adaptando a estas nuevas tecnologías justamente en tiempos de cuarentena. En esta tarde, la palabra o la primera persona en exponer va a ser el doctor San Martín, quien abordará brevemente el tema de tecnología y justicia, retos, oportunidades. Tras eso, los panelistas harán sus comentarios. Luego vendrán los comentarios o la exposición del doctor Gonzalo del Río Labarte sobre la revisión de la prisión preventiva. Tras eso, tanto el doctor Alexander Sánchez como el resto de los panelistas harán sus propios comentarios. Y finalmente, en el tema 3 sobre hacinamiento carcelario y derecho penal, el encargado de tomar la palabra en ese momento será Pedro Alba, seguido de los comentarios, en primer lugar, de Renzo Vinelli y seguido del resto del panel. Dejo entonces en el uso de la palabra a Pedro, quien esta tarde además también nos ayudará de alguna manera en la moderación de esta mesa. Muchísimas gracias. Adelante, Pedro. Muchísimas gracias a todos. Solamente para señalar brevemente, agradecer a todos los que nos están escuchando por la gentil asistencia, agradecer a todos los participantes, los panelistas presentes, porque donan lo más importante que uno tiene, su tiempo, y además desinteresadamente en pos del conocimiento, y creo que eso es de resaltarse y de alabarse en todos ellos. Excelentes profesionales que a la vez son excelentes personas. Sin nada más que decir, hay 3 temas neurálgicos que se van a tratar acerca de hoy, respecto a la tecnología y la justicia, los nuevos desafíos. Se va a tratar acerca de la prisión preventiva y se va a hablar acerca del hacinamiento de las cárceles. Esos son los 3 ejes que vamos a abordar hoy día. Así que, sin más preámbulo, dejo al señor magistrado, juez supremo, César San Martín Castro, para que comience con la disertación, el conversatorio este. Adelante, doctor San Martín. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Espero que estas breves palabras y el debate entre nosotros pueda hacerles a todos ustedes de mucha utilidad. Pandemia y respuesta a la justicia penal. Voy a plantear 6 ideas fundamentales sobre la materia. Primera idea, la necesidad de un distanciamiento social obligatorio es una respuesta mundialmente aconsejada para evitar la propagación del coronavirus. Es una medida de emergencia dictada por órdenes de sanidad pública, constitucionalmente permitida y razonable a las circunstancias del momento. Tal situación determina desde la justicia una radical opción por el uso intensivo de la tecnología de la información y de las comunicaciones. El Poder Judicial está avanzando por una ruta segura tras muchos intentos y fracasos previos en la formulación del expediente judicial electrónico y en la tecnologización de todo su sistema interno, utilizando, eso sí, tecnología propia y recursos propios de personal especializado, a partir de un programa articulado de varias fases, pero que el actual problema de salud pública ha puesto en tela de juicio por la necesidad de adelantar las etapas que corresponden. Tenemos ya iniciado lo que se llama el eje expediente judicial electrónico y que empezó en la vía comercial, y estamos dando los primeros pasos en el expediente judicial electrónico penal, pero que está todavía en fases muy, muy preliminares. Y es claro que la pandemia nos sorprendió a todos y está castigando duramente lo incipiente de los avances en materia de esta tecnología de la información y de las comunicaciones al sistema de justicia. Segunda idea, tenemos en el Poder Judicial el Sistema de Información Judicial, el SIJ, a partir del cual se estructura toda la tecnificación de la institución judicial. Es su piso tecnológico que en todo caso debe ser potenciado con nuevos equipos
y más amplia capacidad de cobertura. Es un sistema caro por lo demás. En la Corte Suprema, ya en términos más específicos, se cuenta con lo que se llama el SIG Supremo, que ha sido mejorado actualmente y permite una información más certera de las causas que giran ante el Tribunal Supremo. Ya sabemos ahora, en lo penal, que es donde más se ha avanzado, dónde está cada expediente, cuál es su estado, qué funcionario lo tiene y cuál es el órgano responsable del expediente en cada momento. Además, ya es masiva la utilización de la notificación electrónica. Y en las salas penales supremas, a partir de este año, ya es total, exclusiva, la utilización de la firma digital de las ejecutorias. Y ahora firmamos digitalmente. A fin de año está planificado poner en uso el cuaderno de casación o de nulidad electrónico. De suerte que en lo penal, en la Corte Suprema, se va a trabajar digitalmente, cero papel. Y va a corresponder en una línea posterior al equipo del eje penal, que ya está trabajando, implementar progresivamente el expediente electrónico en todos los sedes, en todas las etapas, en todos los órganos judiciales, bajo un criterio siempre de progresividad. Tenemos que adelantar ello porque la realidad y las urgencias así nos lo recomiendan. Tercera idea. La implementación de la tecnología de la información y las comunicaciones en este periodo de emergencia sanitaria y por lo menos hasta un año después de su cese, obliga a realizar innovaciones urgentes y de rápida y efectiva aplicación, así como el diseño de protocolos idóneos para su inmediata utilización. ¿Cuál es el objetivo central de este esquema de emergencia? Que no se junten las personas en los locales judiciales, que jueces, fiscales y abogados no tengan necesidad de acudir personalmente a las sedes judiciales y que allí vaya un número mínimo de trabajadores judiciales para poder implementar, viabilizar el trabajo judicial. Cuarta idea. Lo primero que ha hecho el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en este momento, mediante resoluciones de 16 de marzo y de 21 de abril, autorizar el uso de la solución empresarial colaborativa Google Hackmeet para las comunicaciones de abogados y litigantes con los jueces y también para realizar audiencias virtuales. El Consejo Ejecutivo, con fecha 21 de abril, aprobó la implementación masiva de la solución de conexión VPN, Red Privada Virtual, que es lo que está permitiendo consolidar la notificación electrónica, la firma digital, la deliberación y votación de causas virtuales y prontamente las audiencias virtuales. ¿La idea cuál es? Cada juez, fiscal y abogado participará desde sus casas o sus despachos si así lo quiere. Un problema que se tiene, esto es verdad, es el vinculado con los reos en cárcel, ya que por la emergencia sanitaria se hace difícil que pueda implementarse un sistema informático con el personal técnico de apoyo en cada establecimiento penal. Difícil, pero no imposible, ¿eh? Quinta idea. Resulta indispensable la configuración de una suerte de mesa de partes electrónica para recepción de escritos y alegatos por esta vía y la realización de audiencias por videoconferencia utilizando el sistema Google Hackmeet, que es el que tiene en funciones tanto el PJ como el Ministerio Público. Cabe señalar que en las salas penales de la Corte Suprema ya se tiene implementado el sistema de sesiones virtuales para la deliberación y votación de las causas, que desde hace más de un mes estamos utilizando y que ya hemos resuelto más de 200 expedientes. Solo falta que la firma digital, ya utilizada desde la computadora fija de cada oficina judicial, pueda efectuarse desde las laptops que tienen asignadas los jueces supremos. Se está ensayando un sistema de audiencia virtual sin necesidad de que los jueces se junten en la sede judicial y que los fiscales y abogados hagan lo propio. La Oficina de Innovación Judicial de la Corte Suprema
con apoyo de la Gerencia de Informática, está avanzando en este objetivo que esperamos en las próximas 2 semanas se implemente a satisfacción. Se viabilizará un mecanismo de emergencia a partir de la creación de correos Gmail gratuitos, institucionales y específicos, administrados por las salas, por la mesa de partes única de las salas penales, para que los fiscales y los abogados presenten escritos y alegatos en las causas objeto de programación. La Oficina de Innovación Judicial también está trabajando para que se utilice el teléfono celular mediante una aplicación que permita recibir notificaciones e intervenir en las audiencias. Esto en el curso de 3 meses podríamos ya tenerlo implementado. Sexta y final, desde el punto de vista reglamentario, las salas penales han desarrollado un protocolo específico para asignar las causas a cada juez supremo, digitalizar los expedientes para que se carguen en el Google Drive y crear un espacio virtual o repositorio para el almacenamiento de las causas digitalizadas. Con posterioridad, el Consejo Ejecutivo dictó una norma en estos mismos términos. Asimismo, el Consejo Ejecutivo diseñó un protocolo para regular el periodo inmediato tras el levantamiento del aislamiento social obligatorio en los primeros 30. Doctor San Martín, parece que tenemos un problema con su conexión. Un momento, por favor. Bueno, muy bien, señores. Sí, tenemos, Superando hemos el tenido la tema de pequeña la... caída del doctor San Martín, perdón, Pedrito, me acaba de comentar por la línea que se está volviendo a conectar, pero no sé si de pronto ustedes quisieran ir haciendo algunos comentarios a propósito de lo que el doctor San Martín estaba compartiendo con nosotros. Bueno, yo solamente comentar la rápida respuesta que ha tenido el Poder Judicial. ¿Bien? Hay 2 resoluciones del Consejo Ejecutivo que han sido publicadas ayer, la 123/2020, sobre el uso de Google Hangout Meet para las reuniones que tienen que tener tanto el personal jurisdiccional con los litigantes, y la resolución administrativa 124/2020 CE del PJ con la implementación de las soluciones de conexión VPN. Me parece importante. La única duda que me gustaría saber es que si se tiene que hacer algún protocolo o algo para establecer cómo va a funcionar la plataforma Google Meet para la atención de litigantes, porque recuérdese que no se va a poder atender los 7 primeros días posteriores a la pandemia. Ha salido la resolución, también resolución administrativa 129/2020 PJ, que dice que durante los primeros 7 días luego del 10 de mayo no van a poder entrar litigantes al Poder Judicial, solamente personal administrativo. La pregunta es, entiendo yo, que durante estos 7 días los litigantes vamos a poder comunicarnos con el personal jurisdiccional a través de estas plataformas Meet. La pregunta vendría a ser, ¿cómo? ¿Cuál sería el protocolo? ¿Se habilitaría en Google Meet por cada juzgado, por cada sala? ¿Los turnos serían los mismos turnos de atención
que se vienen haciendo ahora. Son tal vez dudas que habría que dar una respuesta o una vuelta desde el sistema del Poder Ejecutivo. Esa es una idea que tengo. No sé si alguno de ustedes desearía compartir alguna idea, alguna inquietud o alguna pregunta. Yo creo que un dato fundamental en torno a esto es replantearnos desde la perspectiva de qué es lo que necesitamos, cómo es que necesitamos interactuar. Y yo creo que eso es algo que tenemos que revisar desde una perspectiva de esa maldita sensación de reunionitis que tenemos los peruanos para el periodo de las decisiones que se tienen que tomar en el curso de una investigación. Yo creo que pandemias como esta involucran un cambio de cultura. Los procesos, y estoy hablando desde el proceso principal hasta la investigación preparatoria, hasta un proceso de colaboración eficaz o cualquier otro proceso especial, deberían caminar a partir de audiencias. Y las audiencias caminan bien a través de esto. Desde luego hay problemas de comunicación, vamos a tener que irlos resolviendo en el camino, como resolvimos el uso de un celular, que los que empezamos hace 15 años de derecho penal no teníamos un celular inteligente y se trabajaba igual con el celular con el que solo servía para llamar, y uno se va acomodando a las circunstancias. Pero ningún cambio administrativo, tecnológico, va a tener éxito si es que como sistema, abogados, fiscales y jueces, no nos replanteamos qué necesitamos hacer para llevar adelante las investigaciones, qué necesitamos hacer para llevar adelante los procesos. Cuando está judicializado, voy a utilizar ese término antiguo que es propio del Código del 40, no hay problema porque evidentemente estamos en un escenario que se mueve por audiencias. El problema es el tema, es la investigación preparatoria y el curso de investigación preparatoria. Hay que revisar hasta dónde es necesario que los abogados tengamos que impulsar el curso de investigación de ese tipo, y hay que revisar hasta dónde es necesario que la entrevista sea una entrevista que aporte al giro de la investigación. En sistemas como el americano, una entrevista con el juez requiere siempre de la contraparte, por ejemplo. Y es algo que este sistema y esta situación, más que el sistema, nos va a obligar a revisar. Porque evidentemente tenemos un problema de velocidad en el ámbito de la resolución de causas que tiene en gran medida un componente que ahora va a ser mucho más visible. Es decir, uno no va a tener o va a poder o va a estar en capacidad de ir a acelerar el curso del proceso. Y ese proceso se va a tener que manejar sobre la base de reglas donde los plazos sean más honestos y sean más transparentes. Porque la carga judicial en una circunstancia como esta, la carga fiscal en una circunstancia como esta, se va a tener que transparentar. Y vamos a tener que tener acceso a la información de cómo se comportan las fiscalías y juzgados, porque va a ser la única forma en la que sepamos cómo se mueven estos procedimientos. Y ahí lo que va a exigir de nuestra parte es un cambio de cultura. Un cambio de cultura muy urgente, además, porque el principal problema que tenemos hoy en la investigación, en el proceso penal, es sin lugar a duda el tiempo. Es decir, las prisiones preventivas, como ya dije en otras circunstancias que me tocó hablar, son consecuencia del tiempo. Si las investigaciones y los procesos duraran lo que uno esperaría que duren desde la perspectiva probablemente de una visión latinoamericana de las reformas procesales, las prisiones preventivas no serían una necesidad. Entonces, los grandes problemas del proceso hoy tienen que ver con su excesiva duración. Y eso era algo que el Código Procesal Penal nuevo, le seguimos llamando nuevo 2 décadas después, o casi 2 décadas después, era algo que tenía que evitar. Y yo creo que esta es una oportunidad para, independientemente de las interesantes aportaciones que ha hecho el doctor San Martín de cara a cómo es que se va a organizar el Poder Judicial, entendamos que el principal valla y problema va a ser el Ministerio Público. Un Ministerio Público que ha capturado el curso de una investigación por imperio de la ley, lo digo de manera técnica, no de manera crítica, y hay que revisar esa condición porque existe un problema, y va a existir un problema grave en la administración de justicia, con
esa ausencia de las partes para impulsar todo dato de la investigación. Va a ser el fiscal el que va a tener que tener una lógica más ordenada en el ámbito del horario y la estructura del curso, de los actos de investigación, de las audiencias, de ser el caso. Y va a ser un gran reto. Yo hace mucho tiempo cuento una anécdota vinculada al Banco Mundial. El Banco Mundial alguna vez condicionó o pudo condicionar y observó en el ámbito de la colaboración que ha hecho durante mucho tiempo el Poder Judicial, que en el Perú, a pesar de la instauración de un nuevo modelo, siguieran existiendo entrevistas personales fuera de audiencia, ¿no? Y este es un buen momento para preguntarnos si este modelo necesita, y probablemente estoy tirando piedras contra mi tejado, pero hay que ser honesto y hay que revisarlo. Si este sistema necesita audiencias de intervención personales, porque es un déficit que el sistema no se debería permitir. Uno, porque evidentemente promueve actos de corrupción. La privacidad de la conversación en el ámbito de un proceso penal genera espacios de corrupción. Dos, porque otra vez vuelve al proceso dependiente de ese tipo de conversaciones de la perspectiva del impulso procesal. Y tres, porque genera evidentemente un problema de desigualdad de armas, en la medida en que normalmente la práctica habitual, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, es que en la entrevista se hacen inauditas partes, es decir, la entrevista se hace con solo una de las partes. Y probablemente tendremos que analizar ese cambio de cultura, porque entiendo yo que el handout como presupuesto para comunicarse con el juez va a convocar a ambas partes, porque ahora ya no estamos ante una persona que llega al despacho a conversar con fiscal o juez, sino estamos ante un abogado que utiliza un medio técnico que tiene que ser estrictamente consignado. Hace poco yo conversaba en el marco de la Procuraduría, en una negociación de colaboración eficaz, lo digo, no voy a decir cliente por la razón, pero lo digo abiertamente, que existe, y uno de los problemas que se planteaba el Ministerio de Justicia para las reuniones vía Zoom, o vía Hangout, o vía cualquiera de estos sistemas, era que los abogados podíamos grabar lo que se estaba discutiendo. Lo que yo respondo y digo abiertamente es que hay que grabarlo. Es decir, la grabación no tiene que ser un problema, tiene que ser una premisa. Y toda conversación a través de este medio tiene que ser grabada, porque de lo contrario se pone en serísimo riesgo la transparencia del proceso, la publicidad del proceso y la honestidad de las decisiones. Entonces, esto va a tener que venir con un cambio cultural, me parece. Sí, bueno, lo que plantea Gonzalo, acá hay un tema bien interesante, ¿no? El tema de las entrevistas, ¿no? O sea, ya el Poder Judicial en el año 2019 había sacado una suerte de una directiva en la cual obligaba a los abogados solamente a entrevistarnos por cuestiones de mero trámite. La verdad es que esa directiva no se cumple. Los abogados vamos a persuadir posiciones, vamos a impulsar un proceso, y justamente eso es gran parte del avance de las causas en el sistema penal. Otro punto importante que creo también ahí es trascendental ver el tema de la fiscalía. La fiscalía pues siempre pide medidas cautelares largas, siempre juega al límite de tiempo y después vive pidiendo prórrogas. Entonces, eso nos lleva a sincerar justamente la labor que va a tener la fiscalía ahora en el curso de la investigación, porque digamos el estado de emergencia concluirá indefectiblemente en algún momento, tendremos que nuevamente, digamos, defender casos penales. Pero la discusión va a ser es que probablemente las audiencias no van a poder ser en el centro de Lima, ¿no? Tenemos que ver mecanismos cómo los fiscales van a llevar honestamente sus casos, ¿no? Y el tema de plazos, se van a respetar, cómo van a ser los controles, ¿no? Porque yo creo que ahí, digamos, por ejemplo, la interacción fiscal-policía la veo bastante complicada en un contexto, digamos, de pandemia, ¿no? Creo que todos estos temas o cambios culturales van a generar pues, que los abogados tengamos que, digamos, que reinventarnos y buscar justamente digamos, que la justicia llegue a, digamos, a cumplir su objeto. Bueno, sí, es bastante importante todas las medidas que está tomando el Poder Judicial.
son herramientas tecnológicas bastante indispensables de cara para continuar con la correcta administración de justicia. Si bien es cierto, la administración de justicia no está en primera línea dentro de las necesidades básicas, sin embargo, si tomamos en cuenta que en un proceso se juega derechos fundamentales, como por ejemplo la vida, la libertad, es indispensable que la justicia no puede parar, tiene que continuar. Tanto más si estamos ante un poder del Estado que tiene que ir a la par con los avances tecnológicos. Bueno, no sé si a la par, pero por lo menos tiene que seguir los avances tecnológicos. Eso va a generar, obviamente, errores en el camino. Estos errores, obviamente, se van a tener que ir corrigiendo, pero lo importante es este primer paso que está dando el Poder Judicial. Un tema también indispensable, que no ha tocado el doctor San Martín, no sé si es que lo ha tocado el Poder Judicial en general, es el tema de las videoconferencias, ¿no? Las videoconferencias son herramientas que están permitidas en el Código Procesal Penal. Es más, el Tribunal Constitucional ha validado estas videoconferencias, siempre y cuando sean excepcionales. Y la excepcionalidad se está cumpliendo en este caso porque difícilmente, por no decir imposible, se lleven a cabo audiencias de manera física. Va a ser sumamente imposible. En esa medida, yo considero que el Poder Judicial va a tener que ser bastante cauto, va a tener que tomar muchas precauciones cuando la videoconferencia no garantice la inmediación. ¿Por qué? Porque se puede venir una serie de cuestionamientos de cara a que no se ha garantizado esta inmediación. Otro punto esencial es que el doctor San Martín señaló que se está digitalizando los expedientes judiciales. Aquí el Poder Judicial va a tener un problema muy, muy grande, porque no es lo mismo un expediente digital que nace de cero, es decir, papel, nada en lo absoluto, todo es físico, todo es virtual, perdón, que un expediente digitalizado. Un expediente digitalizado nace con el papel y se convierte en un expediente virtual. Pero si tenemos en cuenta el volumen de los expedientes, nosotros que estamos en la parte operativa, sabemos que hay expedientes que tienen 200, 300 tomos, y convertir eso en un expediente digital va a ser sumamente complicado, aunado si tenemos en cuenta que nosotros sabemos cómo es que cosen los expedientes. Eso va a quitar bastante calidad al momento de convertir estos expedientes en físico y pasarlos a digital. Va a haber muchos problemas. El software va a tener que trabajar bastante bien, el personal que se encarga de la parte técnica, de la parte informática, va a tener que trabajar bastante bien al respecto, a efectos de que puedas después tener un expediente digital que puedas leerlo bien, ¿no? En esa medida considero que va a ser muy, muy dura la tarea que va a tener el Poder Judicial de cara a todos estos presupuestos que ha trabajado el doctor San Martín. Sé que el camino no va a ser fácil, pero felizmente se ha dado el primer paso, y ese primer paso es bastante importante de cara a continuar administrando justicia, ¿no? Bien, quería comentarles que el doctor San Martín está intentando volver a la sala, pero si los doctores lo creen conveniente, de pronto podemos pasar al siguiente tema. Entiendo que la exposición la va a tener el doctor Gonzalo del Río. Quiero adelantarle también, por favor, permítanme un minuto, decirle a las personas que nos están siguiendo en el seminario que al final de las intervenciones daremos lugar a preguntas o comentarios. Ya vamos teniendo varias y les agradecemos por eso. Así que, por favor, adelante, doctor Gonzalo. El segundo tema que teníamos planteado ahora, básicamente la idea era que primero lo escriba el doctor Sánchez, pero en todo caso me adelanto yo y me adelanto con algunas pautas que yo ya he adelantado en alguna conversación parecida a esta, y voy a ser muy puntual porque esto es más un conversatorio que el propósito de una conferencia. Hoy día, estos días, nos hemos levantado con la alegría de que el Poder Judicial ha reaccionado de manera, creo, correcta en el ámbito de la variación de la prisión preventiva.
Y creo que hacer sugerencias en el ámbito de la prisión preventiva, en un ámbito como la pandemia, está a destiempo de lo que está ocurriendo. Porque creo que otra vez serán los jueces, ya están las directivas, ya están las recomendaciones y ya está claramente establecido que si no se descongestiona las cárceles en nuestro país, lo que vamos a generar es un problema de una envergadura que simple y llanamente no vamos a poder controlar. Lo que yo propongo como dato fundamental estos días es que comprendamos que esta es una buena oportunidad para revisar nuestras prácticas en materia de proceso penal. Es decir, me queda bastante claro que la pandemia es solo una excusa para mirar una práctica habitual que no solamente está vinculada al abuso de la prisión preventiva, que es un problema que arrastramos el Código 40 y que no hemos superado, sino que fundamentalmente las reglas procesales tienen como carácter fundamental el hecho que detrás de ellas hay unos principios que esas reglas protegen, desarrollan, evolucionan, etc. Mi gran crítica a cómo está funcionando el modelo procesal, a pesar de yo haber sido uno de sus primeros defensores o propulsores, o llámenlo como quiera, es que hemos convertido este sistema en un sistema formalista. Montero Aroca, en finales de la década del 90, ya discutía la utilización del principio acusatorio como el bálsamo de Fierabras. Esto lo hacía citando el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, refiriéndose a Cervantes. Decía que el principio acusatorio se había convertido en algo que ya no era el principio acusatorio y que se trasladaba de manera indebida, además, el concepto de principio acusatorio al sistema acusatorio, para crear un sistema que en verdad se volvía formalista y que no era necesariamente más garantista. Montero Aroca no tenía idea, lo decía, lo que sucedía en el Perú, porque en el momento en que lo escribió no sucedía eso en el Perú, pero creo que su comentario en función de esta fascinación por el sistema acusatorio como un solucionador de problemas, un comentario absolutamente válido a la realidad que vivimos. Más que un sistema garantista en el que yo ya no creo, y lo digo abiertamente. Tenemos un sistema patético que el Código Procesal Penal no ha funcionado, lo digo abiertamente. Creo que puede funcionar, creo que el código no es malo, lo que pasa es que el código no soluciona prácticas judiciales y prácticas de investigación. Entonces, esta pandemia es un buen momento para, en el ámbito de la prisión preventiva, revisar tres cuestiones puntuales que las voy a decir muy rápidamente. Uno, el artículo 255, que es una norma general en materia de medidas cautelares y que como norma general es una norma que rige a todas las medidas cautelares y por tanto tiene una importancia trascendental, establece desde que este código es código que las medidas cautelares pueden ser variadas de oficio. A partir de la premisa o a partir de la lectura del numeral 2 del artículo 255 han salido durante muchísimo tiempo un conjunto de energúmenos que dicen que aplicación de esa medida afectaría el principio acusatorio, y no es verdad, porque el principio acusatorio no tiene nada que ver con la aplicación de la medida cautelar. El principio acusatorio es el principio en virtud del cual los hechos que constituyen el objeto procesal solo pueden ser introducidos al proceso por el fiscal. Y ningún sistema acusatorio en el mundo, ningún sistema adversarial en el mundo, ni siquiera el sistema más adversarial, que probablemente es el americano, entiende, pretende o comprende que un juez que dicta una medida cautelar no pueda revisarla de acuerdo a la marcha del procedimiento y las condiciones. Por lo tanto, mucho más importante que sostener a ultranza y una defensa desmedida de un principio acusatorio que además no lo es un principio de aportación de parte que se aplica a situaciones específicas y nunca como regla general, tenemos que utilizar esta pandemia como pretexto para entender que es necesario que volvamos a darle una mirada a las revisiones de oficio. Y por revisión de oficio, claramente, hemos visto el caso Toledo en Estados Unidos, que es un caso interesantísimo en materia de extradición, lo digo hacia arriba y hacia abajo. Un juez tiene que estar en capacidad de revisar qué medidas cautelares ha dictado, cuál es la marcha de esa medida cautelar y cuál es la circunstancia de la investigación y del imputado, porque es el juez el responsable de haber llevado a alguien a prisión, de haber llevado a alguien a una detención domiciliaria o haber llevado a alguien a una comparecencia restringida, no es el fiscal. Entonces,
este es el momento para preguntarnos si aquello que decíamos, y yo entre otros he sido uno de ellos, reconozco mi error, que solamente se puede dictar o variar una medida cautelar como consecuencia de un pedido expreso de parte, es algo que tendríamos que revisar porque esta pandemia nos demuestra que la vida es más complicada que repetir como un gallito que las cosas solo tienen que hacerse a solicitud de parte. Y yo creo que este es el momento para que alguien desde el Poder Judicial, y creo que la respuesta de estas últimas semanas ha sido la respuesta correcta y tiene que mantenerse, me diga por qué una norma como el numeral 2 del artículo 156, que dice que los autos son reformables de oficio, es una norma que nunca se aplica y que se considera inaplicable por razones que ni son constitucionales, ni tienen que ver con la Constitución Americana de Derechos Humanos, ni tienen que ver con la defensa de derechos fundamentales. Esa es una primera cuestión y para mí la más importante. No tenemos que tenerle miedo a que el juez tenga más poder del que le hemos dotado. Esto es algo que defiendo hace mucho tiempo, lo defiendo en las medidas cautelares, lo defiendo en la prueba. No creo en el juez inquisitivo, desde luego, no puedo creer en un juez inquisitivo, pero no creo tampoco en el juez inerte, porque el juez inerte que genera situaciones gravísimas en el contexto de la administración de justicia, el juez pasivo genera situaciones gravísimas en el contexto de la administración de justicia, y la pandemia nos demuestra esto, pero no solamente en situaciones de pandemia es que tenemos que empezar a pensar si una revisión medianamente razonable sujeta a cierta temporalidad, un juez que diga, yo dicté una prisión preventiva, pero ¿dónde estamos? Es una locura y es algo que afecta el sistema acusatorio adversarial con rasgos modernos de la reforma latinoamericana y todos esos nombres que le tenemos al proceso. No hay que ponerle nombres al proceso. Lo que hay que hacer es seguir en una posición dogmática crítica que permita revisar, cautelar y proteger los derechos fundamentales, que para eso es lo que existe el proceso penal. Y la protección de la libertad no creo yo que pueda estar, como tampoco la definición de la verdad, por cierto, pueda estar en manos solamente de las partes. Ese es un primer punto y para mí es más importante. El segundo punto es que así como hay una norma que establece que puede reformarse de oficio un auto que decreta una medida cautelar, estoy hablando cualquiera, no de la prisión preventiva, pero sobre todo la prisión preventiva, hay que también mirar la tremenda importancia que tiene una variabilidad, que es la regla fundamental de las medidas cautelares, sobre todo de la prisión preventiva, y de la suma importancia que tiene que entendamos que esa variabilidad tiene que ser lo menos burocrática posible. Llenar de candados a la reforma de las medidas cautelares, hacia arriba o hacia abajo. La medida cautelar es cautela del derecho a la libertad, pero también cautela del proceso. Y crear condiciones y requisitos y formalidades. A mí me ha impresionado mucho la última resolución del caso Keiko Fujimori. Esta necesidad de dar una suerte de lección al abogado que presente el recurso como si aquello fuera fundamental en una decisión de justicia es algo que hay que mirar. Y en el contexto de la variabilidad, esto yo ya lo sostengo hace mucho tiempo, hay que replantear la mirada que tenemos hacia la cesación de la prisión preventiva. Una de las cuestiones, por especialidad, por haber escrito una tesis, por lo que fuera, una de las preguntas que más me hacen es, doctor, ¿uno tiene que pedir la variación o uno tiene que pedir la cesación? Y la respuesta que yo siempre doy es, en verdad eso es una discusión en un sistema de justicia. ¿Cómo se denomina el procedimiento para decirle a un juez levanta o modifica? Eso, la terminología, el nomen juris es lo que nos vuelve locos, es tan importante, no lo es. Y no lo debe ser porque la variabilidad de la medida cautelar, insisto, hacia arriba y hacia abajo, porque la variabilidad es un concepto y un componente fundamental de las medidas cautelares, tiene que llevarnos a entender que ha sido un grosero, y así lo califico como un grosero error, haber interpretado los elementos de convicción de la forma que lo hemos interpretado, prácticamente haciendo del concepto de elemento de convicción un prerequisito documental o acto de prueba que modifique una circunstancia. Los elementos de convicción se les denomina elemento de convicción porque el simple transcurso del tiempo es un elemento de convicción.
Pero algo mucho más importante que eso, me llama poderosamente la atención que hay gente que pueda sostener que el COVID, una pandemia, un hecho notorio, no sea un elemento de convicción, porque la parte que solicita la variación no ingresa un documento que modifique el estado de la medida cautelar. Ese es un desconocimiento tan burdo en materia de prueba que simplemente desconoce que los hechos notorios no se prueban. Y el hecho de que los hechos notorios no se prueban no les quita el dato de elemento de convicción. Lo que permite la ley es eximirte de probar algo cuya prueba, valga la redundancia, es absolutamente inútil y conducente porque es evidente a la luz de cualquier ciudadano, en este caso del mundo. Por lo tanto, la cesación de la prisión preventiva, desde luego, no puede generar audiencias repetitivas donde se repitan los mismos argumentos. Y en eso estoy claro, y me parece claro que una medida cautelar tiene que tener cierto nivel de estabilidad, porque si las circunstancias no han cambiado, la medida cautelar no tiene que cambiar. Como también creo que una pandemia no debe ordenar la modificación de todas las medidas cautelares, hay que mirar caso por caso. Pero lo que no podemos hacer es introducir en la valoración del acceso a la variación formalismos absurdos que lo único que hacen es quitarle a la medida cautelar esa condición fundamental que es variable. Finalmente, con esto acabo, disculpen la extensión, la detención domiciliaria. La pandemia es un catalizador para que miremos los derechos fundamentales del proceso y para que miremos las medidas cautelares desde la otra perspectiva. Y para que entendamos que la pandemia es un buen ejemplo para revisar conceptos en los que creo yo firmemente que hemos estado equivocados, pero que deben darnos la oportunidad de dar otra mirada. Es cierto que la detención domiciliaria es una medida compleja y costosa. Es cierto que la detención domiciliaria no es la panacea, como bien lo decía el maestro José María Asensio Mellado, no se puede convertir en la regla por razones obvias que tienen que ver más con cuestiones administrativas que con cuestiones jurídicas. Pero independientemente de que no la convirtamos en la medida reina, en la medida madre, tenemos que tener muy en claro, que la interpretación de la detención domiciliaria, puntualmente del numeral 2 del artículo 290 del Código Procesal Penal, es algo que tenemos que revisar. La detención domiciliaria en el caso de personas enfermas, incapaces, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años, es una medida ordinaria y que debería ser aplicada con mucho menos rigurosidad. Yo hace unos días vi una audiencia que además se realizó por este medio, en la que un fiscal sostenía que el numeral 2 de 290, que exige que el juez evalúe si la medida va a ser aplicable al caso concreto, era la norma fundamental, la que regía la detención domiciliaria, y eso no es así. El legislador no pretendió, como el numeral 2, impedir que la detención domiciliaria fuera una medida utilizable y alternativa. Lo que estableció fue una excepción para supuestos, como más de una vez hemos conversado con el doctor San Martín, el famoso caso Momón. Momón a detención domiciliaria, pero ningún policía quería cuidar a Momón, ¿no es cierto? Para casos de terrorismo, para casos de violencia extrema. El reduccionismo que se ha planteado, sobre todo en el ámbito de la corrupción, con personas mayores de 65 años, mucho mayores de 65 años, es algo que tenemos que revisar, porque el numeral 2 del artículo 290, que insisto, constituye una mera excepción a la regla general, que es que una persona de 65 años permanezca como mucho en su casa durante el transcurso del proceso, es algo que tenemos que revisar a efectos de convertir no a la detención domiciliaria en la medida más utilizable y en la regla del proceso en estos casos, pero sí por lo menos en una alternativa viable que en supuestos como este, torna mayor relevancia. Lo que a los amigos que nos acompañan, a los que han tenido la amabilidad de escucharnos el día de hoy, yo les digo esta tiene que ser una oportunidad para revisar cómo hemos venido actuando, tanto en el ámbito de la tecnología, lo que decía respecto a las reuniones personales, tanto en el ámbito de la tutela de derechos fundamentales, tanto en el ámbito de cuáles son las velocidades que aplicamos a la investigación del proceso, pero sobre todo en el ámbito de la medida cautelar. Esto tiene que ser un catalizador para que volvamos a abrir el debate de qué es lo
que condiciona una cesación o variación de la prisión preventiva, o qué es lo que debe entenderse en el ámbito de la detención domiciliaria? Gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Si lo tiene a bien el panel, creo que sería oportuno que por favor el doctor San Martín, que ya nos está acompañando nuevamente, pueda concluir su intervención para que tras eso todos los doctores puedan hacer los comentarios del primer y segundo tema. Por favor, doctor San Martín, lo escuchamos. Y de ahí Alex me parece que también. Su audio, doctor, ahí está. Sí, problemas tecnológicos superiores a mí han determinado mi ausencia. Lo único que quería concretar es que el tema la temática es ¿qué hacemos con la emergencia sanitaria y qué respuestas podemos dar para evitar una situación gravísima de salud pública al interior de los penales? Eso es lo más importante, sin ingresar a muchas teorizaciones. Vamos al punto nuclear. He fijado una serie de pautas que tienen que ver con el uso de las TICs, tecnología de la información y de las comunicaciones, para lograr esta posibilidad. Y se trata sencillamente de herramientas tecnológicas. Y de esto no hay más. Todo el tema del por qué y el cómo es un tema que le corresponde al derecho procesal. Y aquí sí quiero hacer un tema ya para ingresar un poco ya en el segundo tema que me parece de lo más importante. Genera un supuesto de cambio situacional, un tema de pandemia y un problema de salud al interior de los penales. Y acá, por principio de proporcionalidad, digo sí, hay que trabajar cambios y hay que fijar medidas y pautas que van a servir para excarcelar desde una perspectiva de proporcionalidad en una ponderación privilegiada del derecho a la salud. Y punto. Eso es lo que hay que hacer, y la idea es, frente a un hacinamiento espantoso de los penales, y para evitar esos graves riesgos a la salud y muertes masivas, hay que ser radicales en las soluciones. El Ministerio de Justicia, y con esto acabo, tiene un proyecto de decreto legislativo que en estos días se va a dictar, donde hemos estado discutiendo varios mecanismos de excarcelación que tienen que por lo menos comprender un universo de 20 a 25.000 personas mínimo. Y eso hay que hacer. Porque acá el problema es que el riesgo de fuga o de entorpecimiento se ve sensiblemente disminuido por razón de riesgo a la vida de las personas. Y luego nosotros, la Corte Suprema tiene una comisión que presido, en la que estamos trabajando en un plan B. ¿Qué pasa si no se dictan medidas de cambio legislativo? En el cambio legislativo lo fundamental es evitar el sistema de audiencias. Eso sí es clave. Eso sí es clave. Porque si vamos a hacer audiencias nos morimos. Traslado y luego resolución, y si quieren un recurso de reposición o de reexamen y luego apelación con audiencia. Pero si se quiere evitar todo un tema de muertes masivas, hay que hacer una lógica directa y amplia. Por tanto, el problema acá no es un tema, como decía Gonzalo, de acusatorio, no es tampoco un tema de oralidad, que es un principio meramente procedimental, sino que es un tema de cómo dar solución rápida, efectiva, y donde el problema está en que hay gente vulnerable, donde el Estado está obligado a prestar salud. Y los penales es un mundo en donde el derecho brilla por su ausencia. Entonces tenemos que ser absolutamente comprensibles con los problemas. Creo que por allí está la solución, y creo que el tema es que la situación de modificación
de la medida cautelar o de coerción se da por el hecho mismo de la pandemia. Y segundo, en otros supuestos también, por el hecho mismo de que hay personas que son especialmente vulnerables. Todos los presos son vulnerables por el hecho de estar presos y por la situación de los penales. Y otros son especialmente vulnerables, valetudinarios, madres gestantes y madres de hijos lactantes de menores de 3 años. Punto. Aquí hay que ser radical, ¿eh? Si no, estamos haciendo el jueguito supuestamente teórico y absolutamente ineficiente en clave social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor San Martín. Entonces, damos pase a los comentarios para el primer y segundo tema. Recordemos, el primer tema expuesto por el doctor San Martín ha sido tecnología y justicia, retos y oportunidades. El segundo, tratado por el doctor Gonzalo del Río, revisión de la prisión preventiva. Le cedo la palabra al panel, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí. Ya. Bien, creo que ya acabamos con el primer punto, que es la exposición del doctor San Martín. Ingresamos a este segundo punto, que es sobre la revisión de oficio de la prisión preventiva, ¿no? En ese punto coincidimos con Gonzalo, bueno, por lo menos yo coincido con Gonzalo, de que la revisión de oficio de la prisión preventiva es posible a partir del artículo 255.2 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la pregunta surgiría: ¿desde cuándo es posible esta revisión de oficio de la prisión preventiva? Aquí podrían haber dos tesis, una, las que puedan partir desde la investigación preparatoria, y la otra es desde que el proceso ya está judicializado. Aunque a Gonzalo no le gusta mucho ese término, pero creo que son estas dos posiciones que se encuentran. Sin embargo, si tomamos en cuenta que desde la investigación preparatoria se pueden llevar a cabo las revisiones de oficio de la prisión preventiva, vamos a encontrar muchos problemas. En principio, porque quien dirige la investigación preparatoria es el fiscal, ¿no? El fiscal tiene la carpeta, el juez no conoce de las investigaciones preparatorias. El fiscal es quien conoce cómo es que se está llevando a cabo las investigaciones, si es que ha ingresado algún elemento nuevo de convicción, si es que existe algo que haga variar la situación jurídica de el imputado, ¿no? En esa medida, yo considero que la etapa desde que se pueda empezar a revisar la prisión preventiva de oficio es desde que está judicializado. Este es un punto importante, y aquí leí al profesor José Luis Castillo decir que existe bastante dificultad de que se lleve a cabo estas revisiones de la prisión preventiva de oficio desde la investigación preparatoria, en principio, porque desde que se inicia la investigación preparatoria, con la formalización de la investigación preparatoria y su requerimiento para dictar una prisión preventiva, el juez, luego de dictar la resolución, se desentiende. Punto número 1. Punto número 2, los jueces que conocen el pedido de prisión preventiva son aleatorios, se dan de acuerdo al turno, ¿no? Y en esa medida tornaría muy complicada la situación de la revisión de oficio de la prisión preventiva, por lo menos en la etapa de investigación preparatoria. Él sugería que, en principio, la revisión de oficio de la prisión preventiva se lleve a cabo por los jueces cuando el caso ya está judicializado, y segundo, en el caso de la investigación preparatoria, sean los mismos fiscales quien pidan el cese. Y en esa medida se evitaría cualquier tipo de problemas. Es obvio, a los jueces no les puedes pedir ser magos, ellos no tienen por qué conocer qué nuevo elemento de convicción está ingresando a investigación, no puedes pedirle que sean magos. En esa medida yo considero que es acertada la opinión del profesor José Luis Castillo, ¿no? Alba. Esto como punto número 1. Como punto número 2, aquí también mucho se está hablando de este tema que es la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva. Si somos respetuosos con el artículo 7.5 de la Convención
y con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Carranza León versus Ecuador, Romero Ferris versus Argentina, tenemos que tener en cuenta que aquí se exige una revisión periódica de la prisión preventiva, ¿no? Si nosotros leemos el Código Procesal Penal de Costa Rica, cuyo antecedente es la Ordenanza Procesal Penal de Alemania, nos vamos a dar cuenta que en estos códigos está especificado claramente que la revisión de oficio se realiza cada cierto periodo, cada cierta etapa, ¿no? Y no esperar, porque nuestro artículo 255.2 dice que las medidas son reformables cuando varíen los supuestos que motivaron la imposición. Claro, si no varían los presupuestos, entonces no estaríamos hablando de una revisión periódica, ¿no? Es más, en el Código Procesal Penal de Costa Rica se pone que si es que tú no revisas cada cierto tiempo, pues tienes que acarrear una responsabilidad, por lo menos administrativa, ¿no? Y esto llevó a que la Corte Constitucional de Costa Rica resuelva en este sentido porque un juez no había resuelto su pedido dentro del plazo establecido. ¿Y qué es lo que le dijo? Si está bien, tú no has resuelto, juez, esta revisión de oficio, entonces remítase la copia a donde lo que nosotros tenemos a la OGMA, y que esto no quiere decir que sea una liberación del imputado de oficio, sino que tienes que revisarlo, pero con la debida llamada de atención. En esa medida yo considero que sí se necesita una reforma para que los jueces de oficio revisen cada cierto tiempo las prisiones preventivas, ¿no? Hay incluso una pregunta ahí de alguien que dice lo mismo. Yo entiendo perfectamente, hay un problema porque la carpeta fiscal, hay alguien ahí incluso que dice que el problema es que el sistema determina una activación de los abogados, sin los abogados no funciona el sistema y que el problema son los abogados de oficio. Sí, pero el problema de los abogados de oficio es hace 30 años. El problema de los abogados de oficio no nació ayer, ¿no? Y no lo vamos a resolver mañana. No tenemos hospitales, camas en los hospitales y vamos a tener abogados de oficio, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente que hay problemas de procedimiento. Lo que no puede regir la interpretación del derecho es el procedimiento. Es decir, hay una norma que dice que la prisión preventiva es revisable de oficio, pero resulta que el procedimiento no lo permite, pero hay una norma que dice. Entonces, yo no pretendo que los jueces revisen todas sus medidas cautelares de oficio, pero sí que una situación como esta, porque hoy día es esto y mañana es un huaico y pasado mañana es el niño. Entonces, que nos invite a la reflexión de que el poder existe. El poder existe. Y esa es una regla de principio establecida por el Código. A mí me sorprende cómo somos mucho más capaces de inaplicar una norma que de aplicarla. Es decir, la norma está. Y la norma no establece que tenga que ser... Yo sí creo que tiene que ser sobre todo, y que es una norma pensada sobre todo para la judicialización. Pero esta experiencia nos tiene que servir para comprender que esta norma hace muchísimo tiempo tendría que haber activado una revisión de oficio por situación excepcional, porque los fiscales no lo van a hacer. En el momento que se discutía la revisión de las prisiones preventivas de este país, los fiscales han salido a mandar a oficio diciendo que las prisiones preventivas no se podían reformar. Entonces, y yo siempre cuento esta experiencia, muchos se ríen, ¿no? Con el doctor San Martín, incluso la comenté algún día, de que el fiscal objetivo, no había un fiscal en el Perú que había pedido una reforma de la prisión preventiva. Ahora está empezando a ver, porque también es un deber, recuerden que era objetivo, defensor de la legalidad, pero el principio está. Luego el procedimiento se genera a partir de que la ley lo autoriza. Un juez no puede llevar registro de las prisiones preventivas que dicta, no lo lleva. Yo no pretendo que el juez revise la investigación, pero si en 6 meses la investigación no hizo nada, un juez no le puede pedir reporte al fiscal de cómo va la investigación. Es decir, hay circunstancias excepcionales en que esa norma, y este es el mejor ejemplo, tiene que habilitarse. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí.
Sí. Allá, que tiene que habilitar. Es decir, yo estoy dispuesto a discutir que el procedimiento genera un problema, perfecto, y que esa es una norma más pensada para el juicio oral, eventualmente para la etapa intermedia, de acuerdo, pero la norma existe. Y en una situación como esta, era una norma aplicable de manera inmediata. Es A ver, decir, Gonzalo, sí, hay un temita adelante. puntual aquí, por favor. La nueva circunstancia es pandemia. Punto. Los jueces en la etapa de investigación preparatoria tienen los cuadernos de prisión preventiva que han dictado. Y basta solo ver COVID y generar algunos requerimientos y punto. Ahora, lo de oficio es que uno insta el trámite y luego pide traslados y hace lo que puede y de luego resuelve. Punto, no se hagan problemas, no perdamos tiempo en eso, eso ya está definido. Se pueden dictar libertades, cancelaciones de oficio. Ese es el principio de la coerción. Punto, ya no discutamos más. Y aquí solamente hay que discutir el COVID. ¿El COVID genera un cambio de circunstancias? Sí. ¿Puede esto generar menor peligrosidad en principio? Sí. ¿Cuáles son los criterios? Eso hay que medirlos. Nosotros estamos fijando una serie de criterios según una circular que se va a dictar. Punto, no nos hagamos problemas. ¿Que el fiscal tiene el control en la investigación? Sí, pero el cuaderno lo tiene el juez y la ley le da un poder. Exactamente. Poder que no se cumple se pierde. Exactamente. Disculpen la intervención. No, yo pienso igual. Es decir, la norma existe, el poder está, y eso no afecta ninguna regla del principio del proceso. Claro. Y no creo que esté sujeto a un espacio determinado del proceso. A lo que yo aliento es a que cuando acabe la pandemia, yo espero sinceramente que acabe, ya te volverme loco, es que volvamos a revisar este tipo de principios y circunstancias en otro tipo de circunstancias, porque hemos tenido la costumbre de decir esto no se puede, ¿no? No es el único caso. Ha pasado con la condena en segunda instancia, no existe, no queremos que exista por un pretendido principio acusatorio que no es verdad. La prueba de oficio no me gusta por un pretendido. O sea, lo que dice el código, nosotros, este sistema procesal, o como está funcionando el sistema procesal, hay cosas que dice el código que no nos gustan, entonces no existen. No, pero están ahí. Están ahí, es decir, están ahí y las tenemos que utilizar. Y me parece igual de claro, yo creo que en el ámbito de la reforma de oficio de una medida cautelar, ya no solo de la prisión preventiva, yo no creo que se admita mayor discusión, aunque al principio existía, felizmente ha sido superada. Yo ahí solamente aportar para los todavía legalistas, me parece que el señor San Martín ha sido sumamente claro en indicar que se insta de oficio. Me parece que interesante las resoluciones del Poder Judicial al respecto, ¿no? Desde las resoluciones 115, 117 y 118-2020, CEPJ, en que ya se estaba señalando la posibilidad de la revisión de oficio de la prisión preventiva, sobre todo la 118-2020 CEPJ, artículo 4, en que lo dice. Progresivamente van pasando los días, y el día de ayer se publica la resolución 061-2020-P-CE-PJ, en la que nuevamente insta la revisión de oficio de la variación de la situación jurídica del investigado. Entonces, para los legalistas, creo yo, esta normativa de orden de resolución o de rango de resolución, de tercer rango, creo que llana el camino en orden también de entendimiento y en clave de entendimiento. Es lo único que quería aportar en ese sentido. Sí, yo también coincido también con el doctor San Martín. Claro, y aquí viene lo que Gonzalo dice, que los hechos notorios no se prueban. En este caso estamos ante un hecho notorio. Este es un hecho notorio porque las partes conocen, este hecho notorio está dentro de nuestra sociedad, pero esto se resuelve de oficio porque es un hecho notorio, es un hecho patente, el código lo conoce todo el mundo. Sin embargo, cuando no pasa por un hecho notorio, ahí se generaría una serie de dificultades, ¿no? Eso es todo lo que quería decir.
Muy bien, pasamos entonces al tercer tema. En este caso es Pedro quien va a hacer la exposición inicial, hacinamiento carcelario y derecho penal. Adelante, Pedro. Buenas noches con todos. Nuevamente el saludo para el panel. La verdad es un lujo y un orgullo estar con profesionales de tremenda calidad. Y un saludo a todos los que nos están viendo a través de las redes y el Zoom. Me quedo con la última frase y comienzo con la última frase del señor San Martín, ¿no? Tiene que primar el derecho a la vida y a la salud y hay que ser radicales en la solución. Y además se entiende que los presos sí son poblaciones vulnerables y hay dentro de ellos poblaciones especialmente vulnerables. Vamos a empezar con los hechos. Luego vamos a seguir con las soluciones gubernamentales. El doctor Vinelli, Renzo Vinelli, va a comentar de eso. Y finalmente vamos a mencionar algunas propuestas de modificación legislativa que consideramos importantes. Primero, los hechos. ¿Cómo nos estamos desenvolviendo? Vamos por una pequeña base fáctica y creo que hay que tomar el informe de la Defensoría del Pueblo, el informe defensorial 08-2020-DP, el informe de Defensoría del Pueblo sobre la situación de personas privadas de la libertad. Actualmente, hace 2 horas que he revisado el informe del COVID, tenemos en el Perú 40.459 infectados de COVID. Tenemos 1.124 fallecidos, lamentablemente. Así que las soluciones deben ser apremiantes. A nivel carcelario, contamos a la fecha, en base al número de este informe de Defensoría, con 97.111 internos, de los cuales en 68 establecimientos penitenciarios que se crearon para solamente 40.137 personas, con lo que damos un primer dato de la realidad. Actualmente hay 140% de hacinamiento en las cárceles. Así que descongestionarlas es un deber práctico, legal, incluso yo diría moral, por la población vulnerable. De ellos, de los internos, no todos son condenados, pues solamente son condenados el 64% y el 36% son procesados, donde se les aplica incluso la presunción de inocencia. Estamos hablando de 34.000 personas. ¿No? Mucho se habla y se preocupa, ¿no? Y se dice, vamos a soltar a los presos, vamos a soltar a los internos, vamos a soltar a los delincuentes, ¿cómo es posible? Miren, señores, según nuevamente estadística, de los 97.000 presos, 44.000 son de alta peligrosidad. 16.000 son presos de baja peligrosidad o de bajo daño, de delitos de bajo daño. 5.893 son condenados de menos de 4 años y 991 con penas de menos de 1 año. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que ha sido condenado por una pena de no mucho daño social, que perfectamente podría aplicársele medidas para que automáticamente salgan de prisión. Y a los que se alarman diciendo, uy, estamos sacando gente de prisión condenados, pues miren los hechos de la realidad. Llevamos más de 40.000 infectados por COVID, más de 1.124 personas fallecidas por esta enfermedad. Es un hecho alarmante, y cito nuevamente las palabras del señor San Martín: necesitamos soluciones radicales, ¿no? Además, un hecho lógico: ¿cuál es la prisión que más hacinamiento tiene? La prisión del Callao, que tiene una capacidad para 572 personas y tiene 3.222 personas. Tiene un hacinamiento del 463%, señores. ¿Qué quiere decir con esto? Que no sorprende que en la prisión más hacinada del Perú se haya producido el 6 de abril el caso del paciente cero. No sorprende también vernos la situación. ¿Cuántas personas están siendo contagiadas en los penales? Son 500 los contagiados en los penales. Son ya 30 las personas que han fallecido. Incluso son 11 personas adicionales que no fallecen por el COVID, sino que fallecen por motines, pidiendo que por favor retiren a gente que ha fallecido o que se atiendan a estas personas. Esta es un poco la situación fáctica de datos
además de esto, surgida también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de pandemia y derechos humanos en América Latina, donde ya señalan la posibilidad de cambiar la situación jurídica de los privados de la libertad. Dicho esta situación fáctica de porcentaje, le quiero pasar la posta al doctor Vinelli para que explique las soluciones que el gobierno ha hecho en clave de normatividad. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la Escuela Garantista y a los ilustres participantes del panel. Bueno, a nivel de Estado, ¿qué tuvimos? Tenemos, en primer lugar, un decreto legislativo 1459 de abril de este año, que presenta una propuesta para convertir automáticamente las penas privativas en el delito de omisión de asistencia familiar. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es que si ese delito realmente es el problema de las cárceles. Si las cárceles estamos llenos de gente que no pagan alimentos. Probablemente hay una población carcelaria, no creo que relevante, eso es un porcentaje, digamos, menor, pero que sea que un procedimiento express en el cual aparentemente, cancelando la deuda, pagando la reparación civil, el juez de modo automático ordena la libertad. Ese es el primer decreto del 1459, digamos, que nos diría que el Estado está haciendo alguna labor para buscar la reducción de los penales. Después de esto, lo que apareció fue el Decreto Supremo 004-2020, el que justamente plantea los supuestos especiales del indulto, el tema de esta gracia presidencial. Y ahí, digamos, hemos encontrado algunos problemas de trámite, ¿no? O sea, si estamos en una pandemia, creo que estamos claros aquí que, siguiendo lo que ha señalado el doctor San Martín, la solución tiene que ser radical. O sea, si vamos a empezar en comisiones, en papeleos, en trámites engorrosos, ese problema no se va a solucionar. Y este decreto supremo, pues, tiene serios problemas, porque plantea conseguir certificados de antecedentes judiciales, plantea que el INPE haga informes médicos, cuando a la fecha el INPE no tiene en ese momento personal administrativo en los penales. Entonces, finalmente, ¿esto qué va a generar? Va a generar un procedimiento engorroso. Es más, a la fecha el Ministerio de Justicia no tiene un expediente presentado por el INPE para poder evaluar un tema de gracia presidencial. Entonces, seguimos esperando, digamos, de que haya una comisión, que esta comisión evalúe. Y bueno, efectivamente, el tema de personas vulnerables está claro que la norma hace una referencia que son, digamos, las madres con niños, las mamás que están en estado de gestación, condenas de 4 años. Ahora, limitar a condenas menores de 4 años también es un poco discutible. ¿Cuánta gente de los penales hay presa por condenas menores a 4 años? También es un tema, un supuesto que yo no sé cómo el gobierno ha planteado. Y ahora, bueno, el ministro de Justicia el día martes, después del episodio nefasto en Castro y de ese comunicado lamentable en el cual pues ponían que las personas que habían fallecido digamos, reseñaron los delitos por los cuales habían sido condenados o procesados, dijo que preparaba una norma muy express para liberar a 35.000 procesados. Yo asumía que el día de miércoles la iban a anunciar, pero el día de miércoles escuché al presidente Vizcarra decir que era un trabajo del Poder Judicial. Y entendería que creo que ellos están asumiendo que la revisión de oficio que se ha trabajado ya en la sesión anterior sería la solución que plantea el Poder Ejecutivo. Pero creo que eso es un campo minado. Creo que los penales son una bomba de tiempo en ese momento y no es prudente mantener soluciones así. Creo que la decisión tiene que ser ejecutiva, tiene que ser inmediata y tiene que plantearse de distintas aristas. Efectivamente, creo que el plan B es el Poder Judicial, el plan B es la revisión de oficio. Ahora, la revisión de oficio también tiene muchos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los magistrados que están en grupo de riesgo, que no pueden entrar a revisar un expediente? ¿Cómo se lo va a hacer llegar? ¿Cuántas audiencias se van a programar? Es un problema que va a generar, creo yo, un tema de tiempo y de demoras que en este caso serían absolutamente conducentes en el tema de esta pandemia. Entonces, queremos proponer 2 aspectos interesantes para poder afrontar estos cambios a nivel procesal penal. Adelante, Pedro. Muy bien, gracias Renzo. Mira, miren, consideramos que las soluciones gubernamentales no han sido suficientes. Prueba de ello es que después del Decreto Supremo 004-2020 respecto de las gracias, tenemos pues cuántos indultados comunes o humanitarios. Ninguno. Y en otro conversatorio con Gonzalo de Río, junto con excelentes abogados penalistas como Castillo Alba, como Roy Gates, hablaba de que esta norma pues no tiene plazos. Que esta norma prima, la 004, los indultos, prima reuniones, prima informes, prima entrevistas,
Se le pide entrevistarse con el interno para preguntarle qué va a hacer en su proyecto de vida. Cosas ajenas a esa realidad. La verdad, una burocracia mal entendida, ¿no? Nos parece que los cambios deberían ser a dos niveles. Voy a explicar ahorita unos cambios a nivel de ejecución penal y Renzo va a explicar unos cambios a nivel de procesal penal. Las soluciones que planteamos es la siguiente. Es modificar el decreto legislativo 1300 sobre las penas privativas de libertad y la conversión a jornadas o prestación de servicios a la comunidad. La idea es la siguiente. Este decreto legislativo que fue publicado hace un año y que ha sido incluso modificado porque se puede modificar, ya se modificó por el decreto de urgencia 008, se podría volver a modificar, igual mantenemos con el tema de las normas de rango de ley, y se habilitaría automáticamente la conversión de la pena privativa de libertad a una pena de servicio comunitario, bajo algunos supuestos, algunos delitos, bajo unos requisitos. Primero, algunos delitos no entrarían ahí. ¿Cuáles? Los que hemos comentado, los delitos especialmente graves. ¿Dónde están estos delitos especialmente graves? En el mismo decreto legislativo 1300, donde también podremos encontrarlos en el decreto supremo 004-2020, en el artículo 3.3. Entonces, se hace una lista de delitos graves de gran dañosidad: homicidios, robos, violaciones sexuales, criminalidad organizada. Se cierra ahí y se permite la liberación automática. Se quita el requisito de audiencia, se quita el requisito de informes y se permite automáticamente que personas que han hecho, que tienen una pena, pero de poco daño social, y se permite dar la libertad a estas personas, que ya hemos mencionado, no son muchos, y ayudaría muchísimo al descongestionamiento de las cárceles, ¿no? Ayuda muchísimo. Por ejemplo, solamente si nos enfocamos en los que tienen bajo daño social, estaríamos en la posibilidad de liberar a 16.000 condenados. Imagínense que no se quiere eso, si se quiere hacer algo más reducido, ¿no? Si solamente se haría una conversión de pena privativa de libertad a prestación de servicios comunitarios solamente para penas que tienen 4 años y de forma automática, estaríamos ante la posibilidad de liberar en un momento a 5.893 presos. Y esas son las soluciones radicales que en otro momento tal vez no se tomarían, pero en este momento de pandemia sí. Se modifica legislativamente y se puede hacer. Y así nos evitamos, como decía Renzo, ir al Poder Judicial y evitar audiencias ahí. Y se reforman y ya no habría audiencias en estas liberaciones automáticas, en estos cambios de liberación a servicios comunitarios. Preguntarán también, ¿cómo cumples el servicio comunitario? Obviamente que en la inmovilización social de emergencia no se cumpliría, ¿no? Pero una vez que se levante la cuarentena y en un momento, por supuesto que podrían ser revisados incluso, pero no ahora. Ahora la idea es salir obviamente, nuevamente repito, no todos los delitos, sino ciertos delitos, una lista que prohíba los delitos graves. Esto sería una solución de ley data, de ley referenda, que esperamos que se tome en cuenta. Esperamos porque, como bien ha dicho Renzo, el presidente en su mensaje del día de ayer no ha sido proclive a ninguna norma de apoyo al descongestionamiento, sino más bien ha pasado el problema al Poder Ejecutivo. Pero creo que una modificación certera al decreto legislativo 1300 ayudaría muchísimo, o una nueva ley que ayude muchísimo a la conversión de penas, ¿no? Sería básica ahora para el descongestionamiento. Resumiendo, solamente para delitos de penas de menos de 4 años ayudaría a la excarcelación de 5.893 personas. Eso ya sería de por sí un golpe efectivo. Paso para que Renzo pueda comentar las modificaciones en la parte procesal.
En la parte procesal, yo creo que la prisión preventiva en ese momento tenemos una cantidad de personas que está afrontando los penales este mandato. Creo que también ahí es inminente buscar, en el tema justamente cuando se ha planteado, delitos que no sean de gravedad. Hay un catálogo que, digamos, creo que se puso el catálogo que ha empleado el Ministerio de Justicia, donde cuales de una regla automática se modifica el Código Procesal Penal, se plantea por un amplio temporal, de repente hasta el mes de diciembre, que todas esas prisiones preventivas automáticamente se convierten a una comparecencia con restricciones. Y creo que ahí podemos aligerar de modo automático. El INPE tiene la estadística, cuáles son esa data, y el INPE directamente podría ejecutar, con lo cual evitamos el tema de hacer audiencias. Lo que justamente queremos ahí es liberar el tema de la población en prisión preventiva en un ámbito procesal. O sea, yo en ese aspecto sí considero prudente modificar por un tema temporal el Código Procesal Penal. Creo que el tema de la pandemia es una situación que nos lleva pues a reflexionar esos aspectos, y considero prudente que se puede implementar. Y el camino B, como también está claro, el camino B sería si es que el Ejecutivo no decide hacer esto, porque el Ejecutivo ahora bien, vía decreto de urgencias puede modificar el Código Procesal Penal, y lo ha hecho efectivamente en el decreto 008-2020 en el tema de omisión de la identidad familiar. Si el plan B sería, si es que el Ejecutivo no plantea eso, creo que nuevamente llegar a la revisión de oficio, ¿no? Creo que ese es el camino que proponíamos respetuosamente. A ver, no sé si puedo intervenir. Sí, sí. Adelante, doctor. A ver, fíjate, las ideas es, el plan A es siempre un decreto legislativo, porque hay facultades delegadas, especial para la situación excepcional que vivimos. Punto. ¿Cómo advertir ese esquema? Tiene que trabajar primero el ámbito del derecho procesal y penal común, luego el de menores también, y luego el militar. Son 3 ámbitos que hay que abarcar. En segundo lugar, lo importante en el cambio en materia de derecho penal tiene que ver con las conversiones y las exenciones de pena que el código prevé o dispensa de pena y que nunca se han aplicado. Hay que ampliar los términos. Yo creo que la conversión tiene que ser, fíjense cómo es ahora para la vigilancia electrónica, 8 años. Ya pues, ahí trabajemos en eso, 8 o 10 años, para convertir las penas. Es la única forma de ser radicales. En segundo lugar, o en tercer lugar, hay que ver el tema en sede de ejecución de los beneficios penitenciarios, flexibilizar, repensar tantas prohibiciones, ¿no es cierto? Y luego con los chicos, con los adolescentes infractores, con los personal militar y policial presos también. O sea, aquí hay que trabajar normas excepcionales para un problema de excepción. Y hay 2 ejes. Uno es por el propio hecho, que son las lógicas automáticas, que tienen que ser delitos no exceptuados, o sea, mediana gravedad, política de excarcelación masiva. De gravedad, delitos graves para excarcelaciones procesales, COVID y problemas de vulnerabilidad especial. Yo creo que por ahí está el tema. Conversiones, exenciones, no creo mucho en los beneficios penitenciarios, pero hay que flexibilizarlos. Pero en todo caso, una lógica de emergencia y de excepción, tú tienes que tener en cuenta cuál es tu universo de personas que puedes comprender. Ya tenemos la data. Justicia ya trabajó la data y los proyectos de normas están ya por salir, tienen que salir. Si no tenemos un plan B en el Poder Judicial de trabajar con la legislación existente, lógicas masivas, esquemas colectivos y rápido de excarcelación. Eso se puede hacer y ya lo estamos diseñando. Yo creo que aquí no hay que ser muy exquisitos, toda solución, y la decepción son soluciones que siempre tienen aspectos negativos, pero hay que ponderar, ponderemos pues. Hay que evitar el genocidio carcelario. Lo que no solamente es decir hay tantos muertos, sino sobrepoblación.
COVID ya está presente. Y eso, vamos a ver si las estadísticas son correctas de solamente cuántos infectados hay. Todo un problema que tenemos que trabajar. Ahora es más, como también es un dato clave. El hecho de que se dicte una excarcelación ahora no significa que salgan ahorita. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por una prueba, por un control de enfermedad. Y hay protocolos que ya se han trabajado y ya los tiene salud. Todo eso tiene que medirse. Y todo eso ya está planteado. La cosa es que hay que empujar con precisión la posibilidad de que ya se aplique. Un teoricismo absoluto, uno de garantía se muere, ¿ah? Se muere. Hay que ser rápidos y acá los principios no están afectados, señores. Acá yo creo que el acusatorio no está en discusión. Además, para estas lógicas, en las automáticas, no hace falta audiencia. La idea es que se resuelva de pleno derecho, que es un mero trámite, porque es un trámite objetivo. Bien, parece que tenemos ahorita congelada la imagen del doctor San Martín. Serios problemas de tiempo. Entonces, vean eso, por favor. La oralidad solamente demanda siempre más jueces y más plata. ¿Tenemos más jueces y tenemos más plata? Bueno, pues, yo creo que acá todo eso hay que medirlo y hay que ponderar. Perfecto, entonces, si les parece, pasamos a un comentario final del panel y de pronto luego vemos algunos comentarios o preguntas para cerrar el conversatorio. Doctores. Yo recomiendo por cuestiones de tiempo pasar de frente a las preguntas y si me permites voy a contestar a un comentario de Rafael Agustín Herrera Rivas. Adelante. Rafael dice, discrepo que el COVID sea un nuevo elemento de convicción por más hecho notorio que sea. A ver, Rafael, sí, no es un elemento de convicción en los términos del código. Es un elemento. En materia probatoria, el elemento es información y una pandemia es información. Es así de sencillo. Es decir, elemento, medio de prueba, prueba, si volvemos a la clase de Derecho Procesal, el elemento probatorio es información, no es medio, es información. Pero sí reconozco, Rafael, que el código utiliza esa frasecilla que no existe en ninguna parte del mundo, porque lo que hace es rehuir al concepto de medio de prueba por el manido argumento de que los medios de prueba y las pruebas solo se actúan en el juicio oral. Entonces, lo que utiliza el código, y eso es verdad, es la frase elementos de convicción para que en una falsa apreciación, es decir, en un modelo específico, si uno habla con epistemólogos, estamos locos, pero claro, es el lenguaje que utilicemos, no confundamos las pruebas porque son pruebas, por más de que en cuanta audiencia digan que no es pruebas, son pruebas, pues están probando algo, pero en fin, se utiliza ese lenguaje para diferenciar la información que se introduce a un proceso cautelar, medida cautelar, de la información que se utiliza en el juicio oral. Es su único efecto. El único efecto de la frasecilla es ese. Es, oye, por si acaso, la información que incorpores a la medida cautelar no la vas a poder trasladar al juicio, que es donde se discute la existencia o inexistencia del hecho, el medio de prueba respecto al objeto procesal. Eso es lo que se utiliza el elemento de convicción. Te doy la razón. El COVID no es un elemento de convicción, es un elemento de prueba, es información. Es decir, es un hecho. Tú no sé por qué dices por más hecho notorio que sea, no es por más o por menos, es un hecho notorio. Entonces, cuando el código pone que la cesación de la prisión preventiva depende de nuevos elementos de convicción, lo que en realidad dice es que depende de nuevos medios de prueba que se tienen que introducir a la proceso cautelar para resolver si se cesa o no se cesa la prisión preventiva. Lo que hace el código es decir, tráeme nueva data, porque esa nueva data es la única que puede variar, Rafael, la situación anterior. ¿Ok? Porque si no, sería absurdo
Yo, juez, dicto medida cautelar y me piden su cesación bajo los mismos argumentos ad infinitum. Lo que hace el código es decir, no se va a revisar sobre la base de elementos anteriores, sino elementos nuevos, porque si no su revisión sería interminable. Está bien. Pero el Código Procesal Penal establece una cosa que se llama hecho notorio. Y el hecho notorio vale para el proceso cautelar, porque es un proceso, por cierto, eso lo hemos olvidado, para el proceso principal, para la investigación. Los hechos notorios no se prueban. Entonces, el requisito de elemento de convicción, de nuevo medio de prueba que tengo que aportar para dotar al proceso cautelar o a la audiencia de cesación de la prisión preventiva para el cese, no opera cuando el hecho es notorio. Entonces, sí, tienes razón. El COVID no es un nuevo elemento de convicción. El COVID es un hecho que, de acuerdo al código, no requiere un nuevo elemento de convicción, porque los hechos notorios no se prueban, ni en proceso cautelar, ni en proceso principal. Eso es lo que he querido decir, por cierto, podemos seguir discrepando, a mí me encanta discrepar con la gente, más bien me aburre la gente que piensa igual que yo, pero ese es el dato que hay que tener en cuenta. Lo que desde la perspectiva probatoria es absurdo, es que una resolución, como alguien también comentó, que hay una resolución que dice, no es un nuevo elemento de convicción, no es un nuevo elemento de convicción, es un hecho, es información, pero usted no trae nada para probarlo, no, es que es notorio. Esas son cuestiones básicas de la prueba. Es decir, Pero que alguien... hechos que se prueban y hechos que no se prueban porque son evidentes. Exactamente. ¿Qué tontería es eso? Exactamente. Entonces, ese dato es un dato que se tenga que revisar caso por caso, no se tenga que revisar caso por caso, que el COVID no active automáticamente que todo sale, es otra historia. Pero lo que yo no puedo hacer es parar la audiencia porque no me has traído un medio de prueba que pruebe lo que no se tiene que probar. Y lo que no puedo hacer es evitar la cesación de la prisión preventiva en virtud de un hecho que no me has probado porque no se tiene que probar. Esa es una barbaridad en términos probatorios. Esa era la pregunta que quería responder, el comentario que quería responder. Perfecto. No sé, Pedro, si ustedes desean elegir las preguntas o vamos eligiendo algunas de las que tenemos a la vista. Elijan. Perfecto. A ver, tenemos el comentario de José Rivera, quien nos menciona cómo analizar el caso concreto de reincidencia y habitualidad. Hemos tenido también otro comentario sobre cómo enfocar la peligrosidad, ¿no? En tanto, todos los reos preventivos, para empezar, no están en las mismas circunstancias. ¿Qué opinión les merece esto? No sé si puedo intervenir. Adelante, doctor, por favor. Fíjense, yo todo lo quiero centrar en el tema del COVID. No me metan otras cosas que para eso serán otros seminarios. Centro el tema. ¿Qué es lo que se tiene que apreciar a propósito de esta pandemia? Primero tenemos que apreciar el grado de hacinamiento del penal, que el penal debe informar. Luego, ¿cuál es el grado de contaminación del COVID en ese penal? ¿Qué medidas de salubridad ha adoptado en ese penal? Estamos frente a un sujeto, una persona vulnerable o no. Está dentro de lo que médicamente se califica como personas de riesgo, sí o no. Y sobre esa base, la entidad del delito, sobre esa base se pondera. Punto. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Dentro de la situación aquí y ahora, sin cambio legislativo. Con cambio será otra historia. Pero esos son los parámetros que, por ejemplo, una resolución última de la Aclaración Argentina ya lo ha dicho en esos términos, y de otros países también ya lo han trabajado en esos términos, bajo una línea ampliamente comprensiva, pro homine y sobre todo pro salud. Perfecto. ¿Algo más por añadir? ¿Pasamos al siguiente comentario? Solamente, yo creo que el hacinamiento incluso es un hecho notorio. Miren ustedes, o sea, vamos a lo del informe de la Defensoría. Ahí claramente se basan en la data del propio INPE de diciembre del 2019. Yo creo que, y dice, el Callao, 463% de hacinamiento, Trujillo, 259%, Ayacucho, 336% de hacinamiento, y así, hasta llegar a Castro, para una realidad más local.
y 385%. O sea, el hacinamiento es una realidad. Preguntarle al INPE si están más o menos hacinados, creo que basta con los informes de Defensoría del Pueblo para darnos un vistazo que lo descarga de internet y listo. Solo ese dato. Pero, perdón, Pedrito, pero con eso, con ese solo dato, saca todo, pues ya. Cuidado, cuidado. Hay que tener criterios criterios de mensuración, porque acá estarías convertido un dato subjetivo en dato objetivo. Ten cuidado. Pero yo estoy de acuerdo en que, pero también hay penales y penales. ¿No es cierto? Lima no es el Perú. Claro. Y luego, una cosa es hacinamiento y otra cosa es presencia efectiva del virus. ¿No es cierto? Y otra cosa es qué medidas se han implementado. Yo creo que, bueno, por una lógica general, que muy pocas habrán podido hacer, por razones obvias, ¿no? Pero yo creo que siempre hay espacio para medir, porque si no podríamos tener una pauta de que basta que se invoque la situación general para que las situaciones especiales se diluyan y se excluya a todos. Cuidado. Yo creo que la lógica debe ser siempre favorable. Claro, acá la justicia está en la identificación de la diferencia. ¿Para qué queremos juez? Ponemos la máquina y la máquina vota a la gente, ¿no? No, claro. El hacinamiento es un hecho. Que sea, el hacinamiento es un hecho. Que sea el único hecho o dato objetivo para la liberación, en absoluto que no. Claro. Correcto. En absoluto que no. Yo, entonces creo que no me he sabido interpretar bien. La data ya está en línea. ¿Tiene que tomarse como un hecho objetivo? Por supuesto que sí. ¿Que tiene que tomarse como el único hecho? Obviamente que no. Pero la data está y es fácilmente comprobable. A eso me refiero y me parece que correcto. Que sí, estamos es claramente un caso donde la justicia de la decisión está en la identificación de la diferencia, ¿no? Claro. Claramente, es decir, lo que no se puede hacer, y a eso lo que hablaba en el ámbito de la cesación, es crear, o sea, toda esta data es pública y es notoria, ¿no? Y como bien decía el doctor San Martín, yo creo que lo que más se tiene que concentrar el Estado ahora es que una decisión burócrata acá nos mata a todos, acaba con los penales. Entonces, hay que tomar decisiones rápidas y no hay que caer en formalismos. Pero una cosa son los formalismos, que es un elemento de convicción, cuál es el procedimiento, si viene o no viene a la audiencia Mandrake, ¿no? Y una muy distinta es manejar data que me permite identificar penales en distintas situaciones de peligro, penales en distintas condiciones de hacinamiento, penales con distintos niveles de contagio y personas con distintos niveles de vulnerabilidad. Porque claro, si, como bien dice el doctor, si no hacemos la diferencia, pero esos criterios tienen que ser manejados ab inicio. Es decir, lo que no estamos en una circunstancia en la que podamos depender de que un abogado que está metido también en su casa, confinado, tenga que captar esa información que no la tiene y que es pública para el Estado. Entonces, hay que entender el contexto de las emergencias también, eso es fundamental, porque si no liberamos a todos, de luego, eso es materialmente imposible. Bien, la siguiente pregunta. ¿Corresponde la revisión de oficio para sentenciados en primera instancia con ejecución inmediata pendiente de resolverse su recurso de apelación? ¿Sería también competencia del juzgado de investigación preparatoria? Esto nos pregunta Jenny Tipacti. ¿Qué opinión les merece? No, sin duda no corresponde porque estamos ante una ejecución provisional de la pena. Ahora, que la ejecución provisional de la pena podríamos tener otra conferencia y es otra historia, ¿no? Pero la ejecución provisional de la pena es ejecución en sentido puro y lato y no es medida cautelar. Que es discutible que desde la perspectiva de crítica política legislativa debió o no debió estar, esa es otra historia. Pero no estamos frente a un supuesto de medida cautelar genuina, digamos, que pueda obedecer a las lógicas de variación de medidas cautelares. Bien. Tenemos otro comentario, nos dice Yair, ¿sobre qué base o justificación se puede amparar el juez para dar la cesación preventiva si la defensa no presenta ninguna prueba idónea para justificar que el investigado es una persona vulnerable o que tenga COVID? Fíjense ustedes, si uno va de oficio a instar esta medida,
esto no significa que el juez se pueda precaver de determinada información cierta y rápida. El informe que tienen que dar los penales, ¿no es cierto? Que van a decir en qué penal está, qué situación tiene, si está en tópico, si tiene algún problema de salud ya detectado, etcétera, etcétera. Y desde luego, ahí hay que instar una serie de posibilidades de oficio para poder definir la acción jurídica. Acá hemos pensado de que en este sistema, no digan modelo, en este sistema procesal, el juez es un idiota, es un débil mental, y que él no debe de saber nada ni hacer nada, porque eso sería comprometer su imparcialidad. Eso desde luego es una concepción de un psicologismo barato que no tiene la menor, y cree que el juez es un débil mental, y eso es absolutamente aberrante e inaceptable. Uno puede instar todo tipo de información que le lleve a resolver el caso conforme al derecho objetivo. Punto. Yo creo que en estos casos se tienen que trabajar todos estos niveles. Y desde luego, necesitamos una lógica de información pública y de transparencia que nos permita agenciarnos de los datos para resolver. Y acá la Defensoría del Pueblo tiene una labor fundamental para lograr esta publicidad, esta transparencia de datos. Estos datos no pueden estar en manos de algunos insiders, tienen que estar en manos de todos para poder mirarlo. O sea, ¿qué ha hecho en términos de política sanitaria el INPE respecto de todos los penales? Tiene que publicar la información. Esto no debe quedar guardada. Está de por medio personas que están muriendo y la población tiene el derecho de enterarse. Y los jueces el deber de actuar en su consecuencia. Yo creo que todas las fórmulas necesarias hay que trabajarlas y optar por ellas. Y creo que, insisto, un juez activo en estos temas no es un juez que vulnera el principio de la garantía de imparcialidad. Al contrario, es un juez que es compatible con su misión de defender la legalidad, que es la misión que él tiene, la obligación que él tiene ante el Estado y la Constitución. Bien, Sin muchísimas duda, gracias. la vida de una persona no puede depender de que un abogado presente documentos en mesa de partes, además de una mesa de partes a la que no puede ir, ¿no? Exacto. Lo que está claro es que no hay que convertir en regla la actividad del juez, pero el juez tiene que actuar cuando tiene que hacerlo. Y si ahora no es el caso, ¿cuándo? Nos morimos todos. Claro. Muchísimas gracias a los doctores que nos han acompañado esta tarde, el doctor César San Martín Castro, Gonzalo del Río, Pedro Alba, Renzo Vinelli y Alexander Sánchez. Gracias a todas las personas que han estado presentes, tanto en esta sala seminario Zoom como en la transmisión en vivo que estamos haciendo vía Facebook. El tiempo nos ha ganado, nos han quedado muchas preguntas y comentarios, pero seguiremos tratando de generar los espacios para seguir hablando de este tema porque lamentablemente la pandemia todavía tiene para rato. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos, cuídense. Hasta luego. Agradezco la todos, gentileza a todos los luego. ponentes y a las ponentes, personas que nos saludos. están viendo. La verdad, muy gentil de su parte por la asistencia. Cuidado, no Feliz se trabajo. contagien. No se contagien. Muchas gracias a nombre de la Escuela Garantista y quédense en casa. Hasta luego. Chao. Hasta luego con todos. Bendiciones y mucha salud. Un gusto, felicidades. Ojalá que todo esté bien. Me alegro mucho. Suerte. Muy bien, señor. Gracias.